Imagina ganar la batalla más importante de tu vida y al día siguiente querer morir. No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a un hombre que un día antes había hecho lo imposible. Había desafiado a 450 personas él solo. Había visto fuego caer del cielo. Había presenciado un milagro que cualquiera llamaría el momento más grande de su vida. Y 24 horas después estaba escondido bajo un árbol en medio del desierto, pidiéndole a Dios que lo dejara morir. Si alguna vez lograste algo grande y en lugar de sentirte fuerte, sentiste que ya no te quedaba nada dentro, esta historia fue escrita para ti. Su nombre era Elías, y lo que la Biblia cuenta de él no es la historia de un héroe invencible. Es la historia de un hombre que después de la victoria más grande de su vida, colapsó por completo. Muchos creen que la fe fuerte significa nunca sentirse débil, que después de ver a Dios actuar de forma tan clara, el miedo y el cansancio deberían desaparecer. Pero lo que le pasó a Elías rompe esa idea por completo. Justo después de su mayor victoria, llegó una amenaza. Una mujer poderosa juró matarlo antes de que terminara el día siguiente. Y el mismo hombre que un día antes no tuvo miedo de enfrentar a cientos de personas, esta vez corrió. No corrió por debilidad de fe, corrió porque estaba agotado. Y ahí es donde empieza lo que casi nadie cuenta de esta historia. Elías caminó todo un día hacia el desierto, solo. Se sentó bajo un árbol y dijo algo que sorprende a cualquiera que lea el texto por primera vez. Le pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo que ya era suficiente, que no era mejor que nadie más, que ya no tenía fuerzas para seguir. Este es el mismo hombre que acababa de ver un milagro imposible, y aún así ahí estaba, roto, exhausto, queriendo desaparecer. Se durmió bajo ese árbol, esperando tal vez no volver a despertar. Pero algo lo tocó. No fue una voz que lo reprendiera por sentirse así. No fue un mensaje diciéndole que tuviera más fe. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo, mucho más profundo. Un ángel le tocó el hombro suavemente y le dijo solo esto: levántate y come. No hubo sermón. No hubo corrección, no hubo un deberías estar agradecido después de lo que viste ayer, solo comida, agua y permiso para descansar. Y Elías comió y volvió a dormir, y el ángel regresó una segunda vez con la misma paciencia y le dijo lo mismo: levántate y come, porque el camino es largo para ti. Dios no apuró su proceso. Lo dejó descansar 2 veces antes de pedirle que caminara de nuevo. Con esas fuerzas, Elías caminó 40 días hasta una montaña, y ahí, escondido en una cueva, Dios le hizo una pregunta que parece simple, pero que cambia todo. ¿Qué haces aquí? Elías respondió con todo lo que llevaba dentro. Dijo que había trabajado con todo su ser, que se sentía completamente solo, que sentía que ya nadie más quedaba de su lado y que ahora también buscaban quitarle la vida. Y entonces sucedió algo que nadie esperaría. Dios le dijo que saliera de la cueva porque iba a pasar delante de él. Vino un viento tan fuerte que partía montañas y rompía rocas. Pero el texto dice algo sorprendente: Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, tampoco ahí estaba Dios. Después vino fuego, y de nuevo Dios no estaba en el fuego. Y después de todo eso, llegó lo que el texto describe como un silbo apacible y delicado. Un sonido suave, casi un susurro, y ahí, en ese silencio casi imperceptible, fue donde Elías finalmente escuchó a Dios. Muchas veces esperamos que Dios se muestre en lo dramático, en la señal enorme, en el milagro visible.
Pero esta historia enseña algo distinto. A veces Dios no está en la tormenta que esperabas, sino en el silencio después de ella. Si alguna vez sentiste que ya no podías más, aunque afuera todo pareciera estar bien, si alguna vez lograste algo importante y en lugar de sentirte pleno, sentiste vacío y cansancio, si alguna vez pensaste que estabas completamente solo, aunque a tu alrededor hubiera personas, esta historia te está hablando directamente. Dios no reprendió a Elías por sentirse agotado, no le exigió que se recuperara rápido, no le dijo que después de un milagro así no tenía derecho a sentirse débil. Primero lo dejó comer, primero lo dejó dormir, primero lo acompañó en silencio antes de pedirle que caminara de nuevo. Y esa pregunta que Dios le hizo, ¿qué haces aquí?, no era de reproche. Era una invitación a que Elías pusiera en palabras lo que llevaba guardado. Porque a veces lo que más necesitamos no es una respuesta inmediata, sino un espacio seguro para decir en voz alta lo que sentimos. Elías no salió de esa cueva porque encontró todas las respuestas. Salió porque, en medio de su cansancio y su soledad, alguien lo escuchó, lo alimentó y le habló en el silencio. Tal vez tú también estás en tu propia cueva, ahora mismo, cansado de cargar algo que nadie más puede ver, preguntándote si a alguien realmente le importa, sintiendo que ya diste todo lo que tenías y no queda nada más. Esta historia no te promete que la tormenta desaparecerá de inmediato, pero sí te recuerda algo que Elías descubrió aquel día. Dios no siempre llega en el ruido más fuerte. A veces llega en el silencio, justo cuando más necesitas saber que no estás solo. Señor, hoy te entrego el cansancio que he cargado en silencio. Tú ya conoces lo que siento, aunque no siempre lo diga en voz alta. Ayúdame a descansar sin culpa, a recibir tu cuidado antes de exigirme seguir caminando. Enséñame a reconocer tu voz, no solo en lo grande y dramático, sino en el silencio donde tú también hablas. Recuérdame, en mis días de mayor soledad, que nunca he estado completamente solo. Gracias, porque incluso cuando siento que ya no puedo más, tú sigues sosteniéndome un paso a la vez. En tu nombre, amén.